dele gracias. Gracias, Señor, porque tu amor es grande, tu misericordia es grande, tu fidelidad es grande. Señor, te adoramos, Señor. Levanta sus manos. Él está aquí en este lugar. Cantemos una alabanza al Señor de adoración. Queremos más de ti, Señor, queremos más de tu presencia. Nos postramos delante del trono de tu gracia. Estamos sedientos, anhelando más y más de ti. Más de tu presencia, más de tu espíritu, Señor. Oh, mi alma anhela más. Quiero más de ti. Adore al Señor, mi hermano. Y habitar Tu presencia. menguar Para que crezcas tú cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti. Sí, Señor, habitar en tu presencia. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú cada día, dígalo. Y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quiero menguar. Quebranta Mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Aleluya. Yo quiero menguar Para que crezcas tú. Oh, Yo sí, quiero Padre, menguar. te adoramos. Den un aplauso al Señor, Él es digno de ser adorado. Déselo fuerte ese aplauso al Señor, que se oiga su adoración a Cristo. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Una vez más, bienvenidos, hermanos y hermanas. Vamos a abrir la Biblia. Los que están ya en sintonía también, bienvenidos y bienvenidas. Qué bueno es adorar a Dios y qué bueno es tener ahora un grupo de hermanos y hermanas que se han dado cita para estar aquí adorando al Señor, porque Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Quiero compartir la palabra de Dios, un pensamiento corto de la Escritura. En el capítulo número 2 de la segunda carta de Timoteo. Capítulo número 2, versículo 1 de la segunda carta de Timoteo. Qué bueno que tenemos la oportunidad de estar conectados con aquellos que nos están viendo. Pero sobre todas las cosas, tener esta oportunidad de estar en un lugar como este para adorar a Dios. Qué bueno que los líderes se han dado cita, los supervisores, para adorar a Dios y buscar su rostro. Porque queremos estar preparados para que el Señor venga, pero también preparados para continuar en esta labor que el Señor nos ha encomendado de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Si usted lo tiene, mi hermano, diga un amén fuerte. La segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 1, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos.
En estos versículos o en este versículo que hemos leído, sé que leímos anteriormente el libro de Josué, capítulo número 1, verso 1 en adelante. Y ahí también el Señor le decía a Josué: esfuérzate y sé valiente. En el caso de Pablo también le dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La historia de Timoteo, igual como la historia de Josué, a pesar de su edad, que quizás no tenían tanta experiencia en el ministerio, digamos en el caso de Josué, que había sido el ayudante de Moisés, dice la Escritura, él tenía ciertos miedos, temores, y Moisés le había encomendado a él y le había dicho de que él iba a repartir la tierra, que él iba a introducir a aquel pueblo a la tierra prometida, que se esforzara, que fuera valiente, que tomara la palabra de Dios, las promesas de Dios, y que Dios iba a estar con él, pero que debería de ser valiente. Igualmente el Señor, cuando le habla a Josué, le dice esas mismas palabras: esfuérzate, le dice el Señor, y sé muy valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Estas mismas palabras las encontramos en varios libros de la Escritura. Usted lo puede buscar, está en el libro de los Jueces, en Daniel, en Ageo, en varios versículos de la palabra de Dios. El mismo David le encomienda a su hijo Salomón esas mismas palabras, le dice: esfuérzate, sé valiente. Pero él va más allá y le dice: sé hombre, le dice. O sea que en otras palabras, el ser valiente, Dios nos lo dice una y otra vez. No solamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Esa palabra, esforzarse, es sumamente importante para nosotros como líderes. ¿Qué entienden ustedes por esforzarse? Esforzarse no es quedarse con las manos, ¿verdad?, en el bolsillo y ver que los demás están trabajando y uno está ahí, ¿verdad?, solamente de espectador. No, la palabra esforzarse es, como el Señor mismo lo dijo a sus discípulos, es caminar la milla extra. Eso de caminar la milla extra, el Señor dijo: si te piden la capa, darles también. Si te piden el vestido, darles la capa. Si te piden llevar la carga, una milla, tú llévala dos. Eso es caminar la milla extra, ir más allá de lo que otros no quieren ir, o más allá de lo que otros hacen. El Señor quiere que su iglesia, su pueblo, los líderes sean esforzados, sean valientes. Hoy más que nunca necesitamos líderes valientes. Hoy más que nunca necesitamos mujeres valientes, hombres valientes. Es importante que la iglesia se esfuerce. Es importante que los que nos están viendo se esfuercen. Es importante que nosotros como ministros nos esforcemos para llevar esta palabra. Pero sobre todas las cosas nos esforcemos para hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que Josué introdujera al pueblo, porque la voluntad de Dios lo introdujera a la tierra prometida, porque la voluntad de Dios era entregarles esta tierra. Pero había que enfrentar al enemigo, había que enfrentar a los gigantes, había que enfrentar a ejércitos que estaban muy preparados, había que enfrentar a ciudades fortificadas, había que pasar por peligro, por momentos difíciles. No es de los cobardes el reino de los cielos. Al contrario, la Escritura dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos, mas los cobardes estarán afuera, dice la Escritura. Dios llama a una iglesia que sea esforzada y que sea valiente. Amén, hermano. Dios quiere que nosotros nos esforcemos. Dios quiere que seamos valientes. Dios quiere que, como el Señor le dice a Josué, hermano, nos esforcemos. ¿Qué entiende usted por esforzarse? Esforzarse no es ser miedoso. Los que van a trabajar a pesar de todas las cosas que están sucediendo es porque se esfuerzan, son valientes y van y se esfuerzan y van al sol o van al frío o van a lugares de peligros. Ese es esforzarse. Ahora, en la obra de Dios, ¿qué entienden ustedes por esforzarse? ¿Qué es para ustedes esforzarse? ¿Es quedarse en la casa? ¿Es quedarse dormido? ¿Es tener miedo?
Josué tenía miedo. Y había razones por las cuales él tenía miedo. Él sabía que al otro lado habían gigantes. Él los había visto. Se recuerda que él había ido con 12 espías más. Y dice que de entre esos 12 habían 10 que habían tenido miedo y que vinieron con malas noticias. Pero de entre esos 12 habían, hermanos, entre esos 12 habían 2 que, dice la Escritura, regresaron con buenas noticias. Entre esos 12 estaba él y Caleb. Si ustedes se recuerdan, él había visto a esos gigantes. Él sabía que al otro lado de ese río que ellos iban a cruzar, habían gigantes. Él sabía que el cruzar el río era peligroso. La vida, hermano, de ellos estaba en peligro. Sus vidas estaban en peligro. Sus familias estaban en peligro. Los animales que ellos tenían estaban en peligro. Todo lo que tenían estaba en peligro. Él había visto a esos gigantes. Pero ¿qué él había dicho, hermano, de esos gigantes? Los vamos a derrotar a esos gigantes y los vamos a derrotar como nada, como pan comido. Eso van a hacer esos gigantes, pero ahora él tiene miedo. Hay muchos que antes no tenían miedo, pero hoy sí tienen miedo. Y tienen razón por la cual tener miedo. Pero ¿es justificable el tener miedo en este momento? No solamente a la muerte, sino hay muchas razones por las cuales la gente tiene miedo. En el caso de Josué tenía miedo a esos ejércitos que estaban ahí fortificados, esas ciudades, esos pueblos que eran malos, perversos, no tenían temor de Dios, esos pueblos que eran malos. Pero él, dice aquí la Escritura, recibe la revelación de Dios, recibe la palabra de Dios, oye la voz de Dios. Y esto es lo que el Señor le dice a Josué, capítulo 1, verso 1. Aconteció, dice la Escritura, que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les daré a los hijos de Israel. Porque yo se los prometí a Moisés y se los prometí a los padres que se la daría a ellos. Entonces el Señor estaba comprometido, su palabra estaba comprometida. Pero si usted escucha, le dice: Moisés ya murió. O sea que en otras palabras, ya no te quedes llorando a Moisés, porque Moisés ya no está. Ya Moisés cumplió su plan, su propósito por el cual estaba en esta tierra. Ahora él ha muerto, le dice el Señor. Ahora es tu oportunidad. Ahora es tu responsabilidad. Ahora sobre ti está la responsabilidad de repartir a este pueblo la tierra que yo les prometí. Y recuérdese que la tierra que Dios les había prometido era una tierra que fluía leche y miel. Era una tierra de mucha bendición, pero había que esforzarse para recibir la bendición. Yo creo, hermano, que Dios tiene propósitos grandes con nuestra vida y con la ciudad, con su pueblo, con su iglesia, hermano. Pero también hay allá afuera, hermanos, hay un enemigo, está el diablo, está el mundo. Y ahora, ¿verdad? Si usted quiere agregarle, está este virus, que para muchos es un enemigo. Bueno, que de hecho las mismas autoridades dicen que es el enemigo invisible. Así lo declaran ellos, el presidente de esta nación. Y muchos dicen: este es el enemigo invisible. Nosotros tenemos un enemigo invisible, y ese es el diablo, que quiere la destrucción de cada familia, de cada hogar, de cada hombre, de cada mujer. Y sutilmente entra en los hogares, sutilmente entra a los pensamientos de las personas. Pero la Escritura dice: esfuérzate y sé muy valiente. Y de ahí dice: no temas ni desmayes. Que no se le caiga su moral, que no se le decaiga su ánimo. Al contrario, tomemos fuerza en el Señor. Amén, líderes. Amén. El Señor le dice a Timoteo a través de Pablo: pero tú pues, hijo mío, esfuérzate en, ¿qué le dice? En la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cuál gracia? Este regalo que Dios nos ha dado, la salvación, el perdón de nuestros pecados, la gracia que incluye todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Pero regresemos a Josué. Escuche, versículo 6 dice: esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartarás de ella, ni de día ni de noche,
para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte, le dice él, de tu boca este libro de la ley. Nunca se aparte de su boca la palabra de Dios, porque ahí está nuestra victoria, está en las promesas de Dios, está en su palabra. La pregunta es que nos debemos de hacer ahora es, ¿nos estamos esforzando? ¿Cuántos? Los que vinieron se esforzaron, pero los que no vinieron no se esforzaron. Porque hay que esforzarse para venir a buscar el rostro de Dios. Hay que esforzarse para orar. Hay que esforzarse para leer la Biblia. Hay que esforzarse para ayunar. Hay que esforzarse para ir a la célula. Hay que esforzarse para salir a trabajar. Hay que esforzarse para pelear por nuestras familias. Hay que esforzarnos porque es a nosotros que Dios nos ha encomendado esta labor de ir, hermanos, y llevar esta palabra y ser de bendición. Usted es el canal. A usted Dios le ha dado la responsabilidad de repartir la bendición que Dios tiene preparada para estas familias, las cuales estamos atendiendo. Amén. Nunca, le dice el Señor, se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche. Amén. Y nadie, le dice el Señor, y esta es una promesa que Dios le da y nos la ha dado a nosotros, nadie te va a hacer frente. Pero antes que le dice nadie te va a poder hacer frente, le dice, y esto es una promesa que nosotros también tenemos, le dice que Él estará con él todos los días, como estuvo con Moisés, estaré contigo. Esa es la promesa que también el Señor Jesucristo le dio a su iglesia y le dio a sus discípulos, que estaría con nosotros todos los días hasta el final de nuestra vida. Amén. Solo esfuércese. Ahora la pregunta es, ¿qué es esforzarse para ustedes? Esforzarse, hermanos, no es dejar la Biblia ahí, Dios va a llenar mi boca, ¿verdad? Sí, Dios la va a llenar, pero si no lee la Biblia, ¿de qué la va a llenar? Dios va a hablar por mí. Señor, habla por mí. Sí, Dios va a hablar a través de usted, pero lea la Biblia, cómase el rollo, medite en ella de día y de noche. Hable la palabra de Dios, medite en la palabra de Dios, respire la palabra de Dios, piense en la palabra de Dios, lea la palabra de Dios, crea la palabra de Dios, escudriñe la palabra de Dios. La Biblia está llena de muchas promesas para su iglesia, para nosotros, sobre todas las cosas, esas promesas que el Señor ha dicho que estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Recuérdese eso, que usted no está solo, que el Señor va con usted. Amén. Es importante que los líderes nos esforcemos, pero aquí hay otra promesa, y la promesa es que nadie le va a hacer frente. Nadie, le dice el Señor, te va a poder hacer frente en todo lo que tú emprendes en las células, de emprender nuevamente el trabajo que Dios nos ha encomendado. Y esto es una bendición, que Dios nos haya escogido a nosotros, que el Señor nos haya apartado en medio de tantas personas y nos vio a nosotros, nos escogió, nos perdonó, nos limpió, puso su Espíritu Santo en nosotros y nos ha dado la unción de su Espíritu, nos ha dado capacidades. El Señor le dice, nadie te podrá hacer frente. También esta promesa se lo dijo a sus discípulos, que el Señor les iba a llenar con su Espíritu Santo y que ellos iban a ser investidos del poder de lo alto, y que después de haber sido investidos del poder de lo alto, ellos iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Usted y yo tienen las herramientas. ¿Qué podemos pedir más? Está cubierto por el Señor. Estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Esfuércese, hermano. Es el líder el que tiene que darle ánimo a los miembros de la célula. Es el líder que tiene que llevarle la motivación, no desanimarlos, no decirles, ay, sí, peligroso, se va a morir. Todos nos vamos a morir tarde o temprano. Pero después de que este cuerpo vaya a la tumba, estaremos en la presencia de Dios, porque Él ha prometido, nadie te podrá hacer frente. Aún Pablo va más allá, y Pablo dice, ni la muerte me podrá separar del amor de Cristo Jesús. Por eso el Señor le dice a través de Pablo a Timoteo, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzase, mi hermano, en la gracia del Señor. Esfuérzate, mi hermano. Qué triste sería que lleguemos a la presencia de Dios con miedo, como aquel del talento que lo escondió y dijo, tuve miedo, por eso no hice nada.
No, al contrario, Dios ha puesto gracia y talento en nosotros para que seamos de bendición para muchas vidas, para muchas familias, para muchas personas. Es usted ese canal de bendición. La bendición está ahí. El Señor ya les había entregado esa tierra. El Señor ya les había dado las promesas. Esa tierra era de ellos. Solo tendrían que ir y conquistarla. Y eso hay que esforzarse. Amén. Hay que pelear con los gigantes. El gigante que la gente se pueda estar enfrentando es el miedo, el temor, la inseguridad. Para muchos el virus también puede ser un gigante. Para otros es quizás lo económico, que no tienen un trabajo. Cualquier gigante que la gente se esté enfrentando en estos momentos, es el líder que debe de ir y esforzarse y darles ánimo y darles aliento a esas personas a través de la palabra, la promesa. Si usted nota en este capítulo número 1 de Josué, usted encuentra varias promesas que a lo largo de toda la Biblia Dios nos las repite varias veces. Varias veces. Podemos ir a varias de esas promesas. Capítulo número 1, verso 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ahí dice, yo se las doy. Y ahí hay una promesa. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lo que pisare la planta de vuestros pies es vuestro. Desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Solo en ese versículo hay varias promesas. Le dice, estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Y así como estuve con Moisés, también estaré contigo. ¿Cómo Dios estuvo con Moisés? ¿Se recuerdan cómo Dios estuvo con Moisés, hermano? Dice que el Señor con Moisés hizo grandes maravillas. Cuando él estuvo allá en Egipto, ¿se recuerda cómo el Señor se manifestó poderosamente? Dice la Escritura, hermanos, que cuando Moisés declaraba algo, Dios respaldaba aquella palabra. Dios hizo maravillas en Egipto a través de la vida de Moisés, ¿se recuerda? De tal manera que aún los mismos brujos, los mismos hombres que practicaban las magias de ese tiempo, hermanos, no pudieron en contra de Moisés porque Dios estaba con él. Si ustedes se recuerdan que por 40 años el Señor había respaldado a Moisés y el pueblo había tenido bendición, había tenido protección, había tenido, hermanos, esa cobertura que Dios les había dado. Dios, hermano, había estado con Moisés y había, hermano, manifestado su gloria, su poder, su majestad. Y entonces el Señor promete, así como estuve con Moisés, que manifesté mi gloria, mi poder, mi presencia, mi protección, estaré también contigo. Y eso Dios nos lo ha prometido a nosotros. Así como estuvo con Moisés, también está con usted. Amén. Solo esfuércese y sea valiente. Ahora la pregunta es, ¿qué es esforzarse? ¿Qué es esforzarse para usted? ¿Ah? ¿Escudriñar la Biblia? ¿Qué es esforzarse, hermano? Esforzarse no crea que es quedarse durmiendo. Eso no es esforzarse. Hay que otros vayan. Dios usa a otros. Se recuerda que eso lo que le dijo Moisés al Señor: Señor, envía al que has de enviar. No es a ti que te he escogido. Igualmente Josué estaba ahí con miedo. Es a él que Dios le había escogido. Dios le había encomendado a través de Moisés y ahora Dios le habla nuevamente y le dice: tú repartirás esa tierra. No es otro hermano, no es otro líder que va a ir a predicar, es usted. A usted Dios lo ha escogido. No es otro supervisor que va a ir a supervisar, es a usted. No es otro pastor, es a mí y a todos aquellos que Dios haya llamado. Es a ustedes, hermano, es a nosotros que Dios nos llamó. Pero Él ha prometido no dejarnos solos, y eso es importante para nosotros, porque no vamos en nuestra fuerza, sino en la fuerza del Dios grande y poderoso,
en la fuerza de aquel que todo lo puede, en la fuerza de aquel que abre el mar, en la fuerza de aquel que hace salir el sol, en la fuerza de aquel que hace, hermanos, llover sobre nosotros, como en el caso del pueblo de Israel, que hizo, hermanos, que lloviese alimento sobre ellos. Dios tendrá el cuidado aún de nuestras necesidades básicas, y Él tendrá el cuidado de usted. Amén. Porque Él estará con usted, así como estuvo con Moisés. Pablo entendió eso. Timoteo tuvo miedo cierto tiempo, que él se cree que él no quería predicar, pero el Señor le dice: aviva el fuego del don que hay en ti, esfuérzate, le dice, en la gracia que Dios te ha dado. Es la gracia que Dios nos ha dado. No es la inteligencia nuestra, no es la fuerza física nuestra. Solo esfuércese en la gracia de Cristo Jesús. Es Él que lo va a usar, es Él que le va a respaldar, es Él que se va a manifestar, pero solamente debe de esforzarse y ser valiente. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a ir a orar por las personas necesitadas, a ayudarles, a llevarles la palabra? Termino con esto. Estas son las palabras que el Señor le dice a Salomón. Vamos a ir primer libro de los Reyes, capítulo número 2, verso 2. Este es David hablando a Salomón. Le dice: yo sigo el camino de todos en la tierra. Primer libro de los Reyes, capítulo 2, verso 2. David le dice a su hijo Salomón: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate, sé valiente. Pero aquí dice: sé hombre. Amén. Él era un joven, ¿verdad? Entonces él le dice: sé hombre. Quiera Dios, hermano, que todos aquí nos esforzamos y seamos hombres. En el caso de las mujeres, esfuércense y sean mujeres, porque el Señor estará con ustedes. No lo dice en un sentido machista, ¿verdad? Sino lo dice en un sentido, hermanos, de valentía. De valentía. Se recuerda que David, cuando él se enfrentó con Goliat, ¿qué era lo que Goliat decía? Mándeme un hombre. Y David era un joven. Entonces él dice: bueno, yo soy hombre y me voy a enfrentar con él, pero no me voy a enfrentar en mi fuerza, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y lo derrotó. Entonces él lo mismo le está diciendo a su hijo: esfuérzate, sé hombre. Te vas a enfrentar con gente peligrosa, pero Dios va a estar contigo. El Señor te va a respaldar, porque así lo ha prometido en su palabra. Igualmente, hermano, usted esfuércese, aunque ya no tenga fuerza, pero esfuércese y venga a buscar el rostro de Dios, y venga y levántese, porque el Señor estará con usted. Amén, hermanos. Vamos a orar, puestos de pie, vamos a orar. Nos vamos a esforzar, vamos a ser valientes, vamos a adorar a Dios. Invito a los músicos. El Señor estará con nosotros. Él va con su iglesia, Él va con su pueblo. Es cierto que hay inseguridad, es cierto que hay temor, es cierto que la gente tiene ansiedad, pero nosotros tenemos al Dios grande y poderoso que nos llevará de su mano y nos sostendrá. Él estará con nosotros. Su presencia se manifestará, su gloria, su poder llenará nuestra vida, nuestros corazones. Vamos a adorar a Dios y vamos a decir: yo no soy esclavo del miedo, del temor. Soy hijo de Dios porque Él va conmigo. Él ha prometido ir con nosotros. Su sangre me ha limpiado. Somos su pueblo, somos sus hijos. Oh Señor, te adoramos, te exaltamos, te damos gloria a ti, oh Dios, te damos alabanza. Fortalece a los líderes, a los supervisores, a tus siervos y siervas tuyos que has escogido. Sí, Señor, envuélvenos con tu gloria, con tu presencia, con tu espíritu. Oh Señor, manifiesta tu presencia, tu espíritu. El temor, Señor, que huya todo temor. Ya no soy un esclavo del temor.
nos ha escogido. Desde el vientre fui escogido en ti. Me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Aleluya. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado Por los brazos de Cristo. brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados Sí, Señor, fuimos liberados. de atadura. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos Oh, Señor, te adoramos. abriste el mar para que yo camine. Tu amor rompió todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Por su gracia, yo soy hijo de Dios. Yo soy Aleluya. hijo de Dios. Gracias, Señor. Tu amor es grande. Tu misericordia es grande. Denle un aplauso fuerte al Señor. Él es digno de ser adorado. A Él sea toda la gloria. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús.